el estudio de las dos palacios, Aharimot y Kedoshim, que tenemos en este Shabbat. Aharimot comienza con el relato del servicio que el sumo sacerdote realizaba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, primero en Mishkan, en el tabernáculo, y después en el templo, en lo que es Yom Kippur, llevando animales para hacerle sacrificios, la shekitá y los sacrificios, pidiendo perdón por los errores de él y de los sacerdotes, y después pidiendo perdón por los errores que haya cometido el pueblo. Esto lo leemos siempre en Yom Kippur, y es la renovación anual de los posibles errores que hayamos cometido referente a los mandamientos de la Torá. El concepto no es el pecado, sino el error cometido respecto a la ley de vida comunitaria que es la Torá. Después nos va a decir a Aharimot un versículo que me parece fundamental para que podamos entender qué tenemos que hacer en este mundo. Y es shomer, guardar y vivir los mandamientos, ponerlos en práctica, porque esto es el principio de nuestra vida. Es el principio rector de nuestra vida. En esto encontraremos la vida. Vamos a observar que a través de la historia, Israel, por los reyes, por una cosa, por otra, se fue alejando de lo que Dios había pedido. Y entonces, la parasha siguiente, Kedoshim, que es donde quiero puntualizar, nos va a decir Kedoshim Tiyu Kiani Kadosh, serán consagrados, muy mal traducido como santos, serán consagrados, Kiani Kadosh es consagrado, porque yo estoy consagrado. Es decir, para estar al nivel de la energía divina, de la fuente primaria, de la vida misma, nuestra vida tiene que estar consagrada a la divinidad, a la creación. Dios creó y no se apartó. Dios creó, Dios crea continuamente. Cada día que vivimos es una nueva creación divina. Y Él se consagra a su propia creación. Nosotros debemos consagrarnos a lo que Dios ha creado. Vivíamos en una fuente, en un lugar, y llegó nuestro momento de haber nacido en este cuerpo, en este tiempo, en esta época. Cada día que va pasando, estamos volviendo al origen. Cada día que va pasando, lo sabio es consagrarse al principio de la vida. Por supuesto que vamos pasando por muchas experiencias. Cuando somos muy jóvenes, aprendemos el medio ambiente, llamado mundo, y la primera energía, ¿cuál es? Hay que cambiarlo. A mitad de la vida, bueno, las cosas son así, hay que acomodarse. Al tiempo del final de la vida, es ¿qué me llevo de este mundo? Porque ya vienen otros, vienen empujando a nosotros. Lo que nos llevamos de este mundo es cuánto nos hemos consagrado a la propia creación divina. Bueno, ya que lo sigo, después de decirnos que seamos consagrados porque Él es consagrado, ya que Él es consagrado. Capítulo 19 de Balcada del Levítico es un resumen práctico de hacer el antibrot, de los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos es el teórico. Sí, no, sí, no, sí, no. Para allá quedó simple. Es en lo práctico, en la vida de todos los días. Respetar al padre y a la madre, recordar Shabbat, guardar Shabbat. No vayas con los adivinos. Cuando ofrezcas un sacrificio, ofrecelo donde Dios te ha dicho que lo ofrezcas. Cuando vas a recoger la cosecha, no busques hasta lo último de la cosecha. Deja un poco en los rincones y demás, porque hay gente que es pobre y esa gente pobre necesita para comer. Y el extranjero no tiene tierra en Israel, entonces dejales parte de la cosecha para ellos. O sea, no todo es para mí. También tengo que pensar que hay personas que no tienen. Por lo tanto, Dios sabe que hay extranjeros y gente pobre. Es el camino que cada uno tiene que vivir. Pero al que Dios le da, a todos nosotros, hay que dejar algo para que el otro sufra menos o viva un poco mejor. Y así sucesivamente. No mentir, no hablar mal de otro. Antes de hablar mal de otro, tratar de razonar con el otro para llegar a un punto de acuerdo. Y para llegar al punto de acuerdo, siempre hay que ceder un poco y el otro tendrá que ceder un poco. En vez de reprimir al otro, y el otro es el prójimo. La mitzvah, el mandamiento es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios sabe, porque Él lo creó así, que nos amamos a nosotros mismos y que nos cuidamos a nosotros mismos. De la misma forma, pensar en el otro, para en la relación con el otro, quererlo y cuidarlo como nos queremos a nosotros mismos. ¿Nunca observaron? Sí, lo han observado. Pero, ¿cuál es el reducido? Lamentablemente, en gente no pudiente o con no mucha cultura, más que no pudiente. Los niños son criados de una manera que los vemos y decimos, pero los quieren abandonados. No los bañan, no le dan de comer lo bueno, no importa. Piensen así. Pero ¿por qué los padres los tienen así a sus hijos? Porque cuando ellos fueron niños, fueron criados de esa manera. Entonces les parece normal, común. Mientras que los que tuvimos un mejor pasar, nos preocupamos de que los niños estén bien alimentados, bien vestidos, bien limpios, educados y todo lo demás. La pregunta es, ¿y quién es el prójimo? Ese niño desnutrido, mal alimentado, lamentablemente tiende en su mundo, que es lo que aprendió, a ser de esa manera. Después verá en su vida cómo corrige. ¿Quién es el prójimo? La Torá fue dada al pueblo de Israel. La Torá fue dada en un tiempo en el cual los pueblos se cerraban en sí mismos y todos creían que eran los más importantes. Los egipcios eran los más importantes,
Los asirios eran los más importantes, los romanos eran los más importantes, los griegos eran los más importantes. Cada uno tenía sus dioses, su cultura, su manera de vivir. Israel tenía su manera de vivir. Dios le dio a Moisés los mandamientos. Israel no cumplió lo que Dios pidió. Fue desechado de la tierra porque está escrito que si Israel toma la costumbre de los pueblos que estaban en la tierra en ese momento antes de conquistarla, Dios los iba a sacar de la tierra. La tierra los iba, dice el texto, traducciones, los va a vomitar. Quiere decir que hay una unión entre lo que hacemos y dónde vivimos. Nuestra casa tiene la impronta de nosotros. Si somos limpios, la casa va a estar limpia. Si somos desordenados, la casa va a estar desordenada. Nuestra vida tiene la impronta de lo que hacemos. Si somos honestos, nuestra vida va a ser honesta. Si somos egoístas, nuestra vida va a ser llena de egoísmo. Muy simple. Israel recibió la Torá. Y en el armado de la Torá hay dos posiciones. Una que dice que Dios le dictó todo a Moshe y que Moshe se sintió y escribió. Todo es revelación divina. Otra postura dice, bueno, se fue armando, los libros se fueron armando y después en Babilonia se compuso lo que hoy conocemos como la Torá y hasta la Torá y los profetas. Por lo tanto, en ese rearmado pudieron haberse incluido interpretaciones de las personas posteriores. ¿A dónde voy con todo esto? Que la Torá fue entregada en un momento de la humanidad. El momento de este siglo es completamente diferente. Completamente diferente. Sin embargo, hay religiones que siguen especificando que su grupo es el grupo elegido de la existencia y que ellos van a salir volando en el cielo, o que va a pasar tal cosa, o que va a pasar tal otra, y que son los magníficos, los únicos, los santos, los perfectos. ¿Por qué? Porque tienen que creer en un cuadrado, que es lo que le impusieron como creencia. Y lo que salen de ese cuadrado se quedan en la nada. Lo interesante es que las generaciones siguen pasando y el cuadrado sigue siendo el mismo. Que el otro crea en mi cuadrado, porque así voy a generar que el cuadrado sea más grande. Esto habló Yeshua, y eso es lo que quiero decir. Para especificar, adelanto, que la Torá tiene principios esenciales que son universales. Pero, en vez de querer ser judío, lo correcto es vivir la Torá. Porque el judaísmo mesiánico tiene esa impronta del pueblo elegido. Siempre hay un elegido. Entonces, el cristianismo lucha por ser el pueblo elegido de Dios por Cristo. El judaísmo lucha por ser el pueblo elegido de Dios porque la Torá lo dice. Todos quieren ser el pueblo elegido.
Lo que no estamos viendo es que todo hombre es elegido por Dios, porque es creación divina. Cuando las personas se acercan al judaísmo mesiánico, es porque han encontrado muchos puntos negros en el cuadrado de la religión occidental. Entonces descubren Israel, las cosas de los judíos, y entonces ahí empiezan a buscar, pasa siempre, si su apellido, si su ancestro, si en realidad, si el barco que vino con los españoles tenía el apellido, qué sé yo, y buscan y buscan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Dos cosas. Primero, por la necesidad de querer ser elegido. Y ya les anticipo que todos somos elegidos. Todos, todos. Y segundo, por la identidad. ¿Por qué me identifico tanto con las cosas de Israel? Muy simple. Muy simple. Dios te ha revelado el camino de la Torá. Y el único pueblo que trata de vivir la Torá es el pueblo judío. Pero la Torá no dice que es solamente para los judíos. Porque está escrito en Kedoshim, en esta parashá, que tenemos que pensar en el huérfano y en el extranjero. El extranjero no tiene tierra y el huérfano es pobre. Entonces no está hablando de los judíos, está hablando de las personas. Es como si en este grupo haríamos diferencia. Tu apellido es judío o no es judío, vos sos cristiano o no sos cristiano. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos contactamos con la religión occidental? Que la Trinidad, que esto, que Dios va a venir, que ya viene, que las nubes. Es lo que pasa siempre. Es más simple. Fíjense la siguiente historia. Después vuelvo a este punto. Pero fíjense esta historia. Un intérprete de la Torá sería un escriba, un estudioso, un maestro y rabino, le preguntó a Yeshua, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué le dice Yeshua. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees la Torá? Ah, tenés que amar a Dios en todas las cosas, con todo tu esfuerzo, con tu bien, con todo, y amar al prójimo como a ti. Y yo le contesta, qué bien, te felicito. Estás respondiendo tu propia pregunta. Y entonces ahí, este señor le pregunta, sí, está bien, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Por si acaso. El prójimo puede ser el otro judío, o el prójimo puede ser mi vecino, el judío. El asunto es que el prójimo judío, cuando muera, va a ir al cielo, más o menos. Pero mi vecino que no es judío es un ser inferior. Entonces, va a alcanzar un grado menos de espiritualidad. Ese es el concepto general. Eso es lo que la gente pensaba en la época de Yeshua también. Esto no es de ahora. Yo nací de tal cosa, entonces yo tengo un lugar asegurado. Entonces le dice Yeshua a este señor, le da un midrash. El midrash dice, esto lo conocen, pero lo vamos a analizar de una manera bien rabínica. Un hombre, sin definir quién es ese hombre, desciende de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está arriba, Jericó está abajo. Entonces lo asaltan en el camino, le roban, le pegan, casi lo matan.
Sería algo así como que te roban el celular en la calle, el auto, una cosa así, muy violenta. Sucedía en aquella época, por eso Yeshua da el ejemplo, sucedió ahora. ¿Y dónde sucedía en esa época? En la tierra de Israel, de Jerusalén a Jericó. O sea que no vivimos nada nuevo. Lo que vivimos nuevo es el caos de la sociedad, eso es otra cosa. Bueno, entonces pasó un Cohen, un sacerdote, san sacerdote, lo miró, se fue al señor que le robaron. Pasó un levita, un leví, perdón, lo vio y se fue. Pero pasó un samaritano. Y lo vio, le curó las heridas con un poquito de alcohol, de vino, le dio para que tomara vino, el vino tiene alcohol, por eso sana las heridas en el cuerpo. Lo llevó a un lugar donde le iban a cuidar, a un mesón, y le dijo al señor del mesón, bueno, te dejo este dinero, pero si necesitas más plata para ayudarlo, yo después paso y te doy el otro dinero, bla, bla. Muy bien. Entonces, terminado esto, le preguntó Yeshua al escriba, al intérprete de la ley, al otro rabino, ¿cuál es el prójimo ahí? No, el que actuó bien, el que tuvo pena, misericordia por la persona que había sufrido. Entonces ellos dicen, bueno, ve y haz lo mismo. Viví la Torá pensando en eso, en que tu prójimo, al cual tenés que amar como te amás a vos mismo, es toda aquella persona que hace el bien o intenta hacer el bien. Ahora bien, ¿por qué Yeshua utiliza el samaritano? Pudo haber dicho los romanos. Es interesante que prácticamente no hay dicho de Yeshua respecto a los romanos. Él no se metía en política. Aparte porque sabía, muy inteligente, que donde se metía con los romanos lo iban a ir a buscar. Porque iba a ser tomado como un sedicioso. ¿Quién es el samaritano? El samaritano, Samaria, al norte de Israel, más al norte de la Galilea, tenían un concepto de Dios diferente, reescribieron la Torá, esperaban que, decían que la ciudad central era Jericín, no era Jerusalén, y estaban en una puja continua con Israel. Entonces Yeshua va, ese se fue a buscar como ejemplo. Ese que vos considerás que es un pagano, que está equivocado, que no sabe nada, ese, si actúa bien, es tu prójimo, es tu hermano, es tu cercano. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de predicar religiones y de castigar por religiones, vos crees así, o vos sos así, o vos sos menos, vos sos otro estilo, ¿por qué no miramos el corazón y la acción de la persona? Porque Dios es para todos. Dios es un conocimiento de la existencia y una posibilidad de estar conectados con la fuente originaria de todo, que es para todos. Ahora bien, los tiempos mesiánicos. Cuando venga el Señor. Sí, cuando venga el Señor, el dólar argentino va a valer $1, entonces los alquileres van a valer 50 centavos, tu sueldo va a aumentar a $4 millones, los autos van a andar por el aire en vez del piso, los árboles en las calles van a ser frutos, entonces todos van a trabajar para que vos tengas en tu casa todos los alimentos. Cuando venga el Señor, vamos a tener todos relojes de oro, no de la lata que usa Rabino que vale $2. Los celulares van a tener perlas y no vamos a trabajar más. ¿Por qué vamos a trabajar?
dos vertientes. La vertiente occidental, cuando venga Cristo, vamos a estar volando en el aire, a un lugar, a otro lugar, no sé. La otra vertiente, los gentiles van a trabajar para que los judíos disfrutemos. Ya no la saben, ¿eh? Ya no la saben. Entonces, ¿pero y cómo? Y el amor a Dios y el pueblo elegido, de los dos lados es igual, cada uno tira agua para su lado. En vez de correr detrás de querer tener una nacionalidad que no tengo, porque Dios no te la dio en este nacimiento de esta vida, tener la oportunidad, el regocijo, de poder estar viviendo los tiempos mesiánicos. Porque ya vino el Mesías. Bueno, pero que hay dos venidas, que primero viene y sufre, después viene a reinar. Y está bien. Son todas interpretaciones, y yo hablo del tiempo final. Todo muy hermoso, pero el tiempo final no vino todavía. Estamos en el 2023. ¿Qué hacemos hoy ahora? Es más fácil que pase el cielo y la tierra a que una sola yud de la Torá desaparezca. Es decir, vino Yohanan, Juan Amatil, Juan el Bautista. Con eso inaugura la venida del Mesías, porque para eso viene Juan Amatil, para inaugurar la era mesiánica. Y después el Mesías se hace público y empieza a enseñar cómo vivir la Torá con el corazón. No es vivir el amor, la amistad, eso es griego. Vivir los mandamientos de la Torá con el corazón. Porque si no, y yo a su vida iba a predicar a Roma, como hoy sería Nueva York o Pekín. No, él se quedó en su tierra, hablándole a su gente, para que su gente aprendiera cómo vivir lo que Dios había pedido. Entonces nosotros vivimos la era mesiánica. Pero tenemos problemas económicos y los familiares se van muriendo, los amigos se mueren, este se enfermó, el otro se enfermó. Sí, está bien. Cada uno tiene su proceso de crecimiento para ingresar en el contacto directo con Dios. En vez de estar esperando lo grande, en vez de evadirnos de nuestra propia realidad, tenemos que sumergirnos en nuestra propia realidad, en nuestra propia historia personal, porque en cada cosa que vivimos hay una enseñanza divina y un reparo de Dios para todos nosotros. Nosotros vivimos la era mesiánica. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de vivir la Torá con el corazón. Ya vino el Mesías. Que algún día los muertos van a resucitar y que esto. Muy lindo. Sí, por supuesto. Pero no sabemos cómo va a suceder. Entonces, como no sabemos cómo va a suceder, surgieron las teorías. Una de las teorías, con el perdón de la palabra, es que cuando venga el Mesías, los muertos van a resucitar. Está escrito en el Nuevo Testamento que hay mucha gente que se resucitó. Se profundiza eso para negar que Yeshua es el Mesías, diciendo que todos los judíos van a resucitar. Y entonces, viene la pregunta, ¿pero cómo? Si Dios nos echó de la tierra, porque nos equivocamos 2 veces,
Todo Israel quedó fuera de la tierra de Israel. ¿Cómo van a resucitar? ¿En dónde? ¿Van a resucitar en Europa, en América? Entonces, si todos tienen que resucitar en la tierra de Israel, ¿qué pasa con los que murieron fuera de la tierra de Israel? Entonces ahí se creó algo genial. El Mesías Dios va a hacer unos túneles que van a llevar a los huesos de las personas por debajo de la tierra hasta Israel. Y ahí van a resucitar. Después vienen los otros, los del lado de la derecha, no sé, la religión occidental. No, cuando el Señor venga, vamos a cantar y vamos a bailar y todos van a estar felices. Si nadie puede explicar cómo va a ser la resurrección. No. Porque va a haber un acontecimiento en el tiempo final, pero es un teórico, en el sentido de que es la visión de profetas que pudieron ver con los ojos humanos algo que es divino. Entonces, cuando el cerebro observa, codifica lo que puede conocer. Entonces, arma lo que puede conocer. Mientras tanto, mientras no pase eso, nosotros somos el anticipo del tiempo futuro. ¿Por qué? Porque vivimos la Torá con el corazón. Focalizamos vivir la Torá con el corazón y tenerlo a Yeshua, el Mesías, como maestro de nuestra vida interior para que nos ayude a ingresar en el contacto directo con la divinidad. Y el contacto directo con la divinidad es paz interior, amor interior y buenos actos desde el interior. Las naciones van a venir a conocer a Israel. El error es querer ser Israel. Esto podía ser entendido de esa manera cuando la Torá fue plasmada. Pero hoy en día, y lo vengo diciendo, y ustedes lo saben, agarras un teléfono y te contactás con una persona que está en el otro extremo del planeta. Entonces, ¿qué vas a decir? Que los japoneses son mejores que los chinos, que los chinos son, que Estados Unidos es mejor que los brasileños, que este, y que el otro, y que aquello. Hoy en día te conectás con cualquier persona. Es más, hay traductores por Google, en el cual vos hablás con una persona que te habla en otro idioma y te traduce lo que te está diciendo. Si esa persona, en esa cultura, tiene un buen corazón, cada vez que tenemos un buen corazón, inevitablemente terminamos viviendo los aspectos de la Torá. Faltaría complementar. ¿Con qué? Con lo que hacemos nosotros. Ya va a conocer los mandamientos, tratar de vivirlos y llevar la vida interior como la llevamos. Por eso nosotros no convencemos a otros, no salimos a convencer a otros. Lo que hacemos es vivir lo que consideramos que es correcto. Y ese vivir lo que consideramos que es correcto lleva la presencia divina hacia el otro. Y si el otro pregunta, che, pero se te ve bien, se te ve feliz, con todo lo que vos viviste, mirá cómo estás. Bueno, ahí le podemos comentar desde dónde nos estamos relacionando con Dios. Acuérdense que si tenemos una mala vida, la misma tierra nos expulsa. La tierra expulsó a Israel por haberse equivocado. Nuestro hogar, nuestra casa, es el recinto. ¿Vieron? Cada uno cierra la puerta y está en su hogar, está en su mundo. Está en su mundo, este es mi mundo, acá ando yo, este es mi mundo, pongo esto, saco el otro, hago aquello.
Ese es el ejemplo de lo que tenemos adentro. Donde ya nadie nos molesta, donde ya nadie se mete, es mi mundo. Ese es el mundo donde habitas con Dios. Lo que soy está mostrado ahí. Lo que soy queda demostrado en las relaciones con nosotros. Entonces, no es cuestión de salir a expandir una cultura o una idea, en absoluto, porque estaríamos repitiendo lo que repitió la humanidad durante 2000 años. Y lo quisieron imponer por la espada y por el fuego. Y no lo lograron. Unirnos y vivir a Dios con la alegría de lo que ya tenemos. Tenemos el ingreso directo a la era mesiánica. ¿Qué es la era mesiánica? La era del Mesías. ¿El Mesías quién es? El guía de nuestra alma. Lo tenemos todo. En vez de querer ser como son los otros, tratemos de ser como somos nosotros. Lo que tenemos adentro. Sin competir. Sin querer ser lo que no somos. Por el contrario, valorar lo que somos. Y en esa valoración, agradecer siempre a Dios que nos ha dado este camino. Este es el camino del futuro. Nosotros estamos viviendo el futuro de todo el occidente. Hay una fuerza impulsada por Dios en la religión occidental que se va acercando un poquitito al pueblo de Israel. Y a su vez hay ciertos contactos del pueblo de Israel con la religión occidental. Lo que pasa es que la religión occidental quiere que los judíos sean cristianos y los judíos quieren que los cristianos sean judíos. El ego es muy fuerte. Nosotros estamos en el punto medio. Y es Israel recibiendo a todas las naciones y compartiendo al mismo nivel los principios de la Torá. ¿Por qué al mismo nivel? Porque el otro no es menos. Por el contrario. El otro tiene el derecho de recibir lo que nosotros tenemos en nuestro interior. La paz y el amor. Shabbat shalom. Shabbat shalom.